El último punto de esta guía era calcular o hacer diferentes mediciones de una tableta de acetaminofén de 500 miligramos. Entonces, como las balanzas nos van a dar en gramos, el valor teórico se convierte a gramos, 0.5 gramos. Digamos que utilicé la balanza analítica, entonces 5,560 gramos. Si me da exactamente 5, pues yo sé que eso tiene 4 cifras decimales y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Hago el promedio. El promedio es básicamente una suma, ¿sí? Porque el valor sobre el que se divide el promedio, que es el número de datos, ¿sí? El promedio es sumatoria de los datos sobre el número de datos. En este caso yo tenía 5, pues ese 5 no es una medida. Entonces, básicamente es una suma. En todo caso, el promedio debe tener 4 cifras decimales, ¿sí? Y la desviación estándar, en este caso, ya no es una suma, sino que básicamente es la sumatoria de los datos, el cuadrado de los datos, eso es una multiplicación por el mismo número, es el cuadrado, dividido el n-1. Entonces, como ya tenemos eso factorizado, la desviación estándar obedece al número de cifras significativas. ¿Listo? Eso lo vamos a aprender con el tiempo. Pero entonces, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, la desviación estándar debe tener 5 cifras. Y aunque el número sea muy pequeño, por ejemplo 0,00069876532, por ejemplo, si yo lo quiero reportar con 5 cifras significativas, entonces sería 6,987, ahí voy 4 y 6, no redondeo porque el número que le sigue es 3. Si el número aquí fuera 9, pues entonces redondeo a este a 7, ahí tengo mis 5, por 10 a la menos 3, en este caso 1, 2, 3, 4, sorry, a la menos 4. ¿Listo? Y ahí ya queda el número con el número de cifras significativas, aunque sea muy muy pequeñito, ¿vale? Entonces para eso uno usa la notación científica. ¿Listo? Digamos que no sea un número pequeño, sino que sea un número grande. O sea, no sea un número con ceros, sino que sea un número así. 6, entonces si yo quiero reportarlo con 5 cifras, simplemente hago un redondeo y ya. Y en este caso no tuve que utilizar la notación científica para ser significativo. Yo uso la notación científica cuando el número es muy pequeño y yo quiero tener un número de cifras específica, o cuando el número es muy grande también, por ejemplo 6980 y este número de decimales. Entonces el número es muy grande, lo puedo dejar así y cumple con las 5 cifras. Pero ¿qué pasaría si fuese así? Entonces ahí en ese caso uso la notación científica 6.9, 1, 2, 3, 4, 5. Del 6 a este 0 hay 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Entonces 9, 8, 7, ahí voy 4 números, 7, ahí voy 5 por 10 a la 5. Entonces en este caso sí me tocó usar la notación científica para ser significativo. Entonces eso es como muy valioso saber que a veces yo no necesito la notación científica para ser significativo, pero a veces sí la necesito para poder reportar con las cifras. ¿Qué se puede decir de la precisión de la balanza? En ese caso mi respuesta tenía que estar argumentada con el cálculo de la desviación estándar, que da cuenta de qué tan parecidos son los datos entre sí. ¿Qué se puede decir de la exactitud de la balanza? En ese caso mi respuesta tenía que tener un cálculo adicional, que es el porcentaje de error. Ya lo habíamos hablado, el porcentaje de error es el valor experimental
¿Cómo si tengo 5? Pues para eso sacas un promedio. Entonces el valor experimental promedio menos el valor teórico, ¿sí? Un valor teórico sobre el valor teórico por 100. Y con eso das argumentos de qué tan exacta era tu balanza, de qué tan parecidos son tus datos a un valor de referencia.